¿Te imaginas a una actriz famosa, conocida por papeles exitosos y admirada por miles de fans, siendo llevada a prisión? Parece historia de telenovela, pero ocurrió en la vida real. Algunas actrices colombianas que estuvieron en la cima de su carrera terminaron enfrentando a la justicia y pasaron un tiempo tras las rejas. ¿Qué llevó a estas mujeres que tenían fama, dinero y reconocimiento a vivir un giro tan grande en sus vidas? ¿Fueron decisiones equivocadas, relaciones peligrosas o elecciones que cambiaron por completo el rumbo de su historia? En el video de hoy vamos a hablar sobre actrices colombianas que ya estuvieron en la cárcel y entender qué pasó en cada caso. Historias que muestran cómo la vida puede cambiar rápidamente, incluso para quienes parecían tenerlo todo bajo control. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te pierdes ningún video y sigues disfrutando de contenidos como este, con historias reales explicadas de forma sencilla y directa. Ahora vamos a conocer estos casos que sorprendieron a mucha gente. Número 1. Lady Tavares. En 1998, el cine colombiano vivió uno de sus momentos más impactantes con el estreno de la película La vendedora de rosas, dirigida por Víctor Gaviria. La historia mostraba la vida dura de niños y jóvenes en las calles de Medellín. La protagonista era Lady Tavares, una joven nacida en 1978 en esa misma ciudad. Su participación no fue casualidad. Gaviria solía trabajar con actores naturales, personas que vivían realidades similares a las que retrataba en sus películas. Lady creció en un entorno marcado por la pobreza y la falta de oportunidades. Desde muy pequeña conoció la vida en la calle. Cuando fue elegida para protagonizar la película, su historia personal era muy parecida a la del personaje que interpretaba. Esa autenticidad hizo que su actuación fuera poderosa y conmovedora. La vendedora de rosas no solo tuvo gran impacto en Colombia, también fue exhibida en el Festival de Cannes en 1998, uno de los eventos de cine más importantes del mundo. Por un momento, parecía que la vida de Lady cambiaría para siempre. Su rostro se volvió conocido y su nombre empezó a sonar en los medios. Muchos pensaron que el cine le abriría un camino diferente, lejos de las calles y de los riesgos que siempre la rodearon. Sin embargo, la fama fue breve y las oportunidades no llegaron como se esperaba. Después del estreno, su vida volvió a estar marcada por dificultades económicas y relaciones problemáticas. En 2002 ocurrió el hecho que transformaría su historia de manera definitiva. Lady fue arrestada por su participación en un asalto que terminó con la muerte de un taxista en Medellín. De acuerdo con las investigaciones judiciales, ella actuó como cómplice en el robo agravado y el homicidio. El caso generó gran atención pública. La joven que había representado la dura realidad de las calles ahora enfrentaba un proceso judicial real. En el juicio fue encontrada culpable y recibió una condena inicial de 26 años de prisión. La sentencia parecía cerrar por completo cualquier posibilidad de retomar una carrera artística. Durante su tiempo en prisión, su historia volvió a aparecer en medios nacionales. Muchos recordaban su papel en la película y se preguntaban cómo una joven que había tenido una oportunidad tan grande terminó involucrada en un crimen grave. Con el paso de los años, su condena fue reducida por beneficios legales y buen comportamiento. En total, Lady cumplió aproximadamente entre 12 o 13 años en prisión. Hacia 2014 obtuvo la libertad. Su salida generó nuevamente interés en la opinión pública. Algunos veían en ella un ejemplo de las consecuencias de crecer en contextos vulnerables sin apoyo suficiente. Otros simplemente recordaban el contraste entre la actriz que brilló en Cannes y la mujer que pasó más de una década tras las rejas. Al recuperar su libertad, Lady intentó reconstruir su vida lejos del foco constante de los medios. Sin embargo, su nombre quedó marcado por ese pasado que mezcló cine, fama y crimen. La historia de Lady Tavares muestra cómo la realidad puede superar incluso a las historias más duras del cine. Pero su caso no es el único que ha generado controversia cuando se habla de actrices colombianas relacionadas con la justicia. En los siguientes capítulos, otras historias revelarán cómo el brillo de la pantalla puede apagarse de forma inesperada. Número 2. Juliana López Sarrazola. Juliana López Sarrazola nació en 1989 en Medellín, Colombia. Desde joven mostró interés por el modelaje y el mundo del deporte,
Con el paso de los años, logró abrirse camino como modelo internacional, participando en campañas y eventos fuera de su país. Su imagen también empezó a hacerse conocida en espacios relacionados con el ámbito deportivo, donde trabajó como presentadora. Su carisma y presencia frente a cámara le dieron oportunidades importantes. Juliana se movía entre sesiones de fotos, eventos y actividades vinculadas al fútbol. En ese contexto, comenzó una relación sentimental con un futbolista colombiano que jugaba en el extranjero. Debido a esa relación, vivió una temporada en China, país que en ese momento representaba una nueva etapa en su vida personal y profesional. Lo que parecía una experiencia internacional prometedora dio un giro inesperado en julio de 2015. Juliana fue detenida en el aeropuerto de Guangzhou, una de las ciudades más grandes del sur de China. Las autoridades informaron que aproximadamente 600 gramos de cocaína fueron encontrados ocultos en un objeto personal dentro de su equipaje. La noticia se difundió rápidamente en medios colombianos e internacionales. El caso generó gran impacto porque involucraba a una figura conocida del mundo del modelaje y la televisión deportiva. Además, el hecho ocurrió en un país con las legislaciones antidrogas más estrictas del mundo. China mantiene políticas severas contra el tráfico de drogas. Las penas pueden ser muy altas, especialmente cuando se trata de cantidades considerables. Tras su detención, Juliana fue procesada bajo la legislación china contra el narcotráfico. Durante el proceso judicial, el caso fue seguido de cerca por medios y autoridades colombianas. Finalmente fue condenada a una pena de prisión en territorio chino. Desde entonces cumple su sentencia en ese país. Su situación legal ha estado sujeta a las normas penitenciarias y judiciales locales que difieren en muchos aspectos de las colombianas. Las condiciones, el idioma y la distancia con su familia han sido factores difíciles en su proceso. A lo largo de los años, el caso ha sido mencionado en reportajes y programas informativos que analicen a figuras públicas involucradas en delitos internacionales. También ha servido para recordar los riesgos legales que implica transportar sustancias prohibidas, especialmente en países donde la ley es aplicada con rigor extremo. Con el paso del tiempo surgieron estimaciones sobre una posible fecha de liberación. Según cálculos basados en la duración de la condena y el tiempo cumplido, se ha señalado que podría recuperar su libertad alrededor de 2026, aunque cualquier cambio depende exclusivamente de las autoridades chinas y de las disposiciones legales vigentes. Mientras tanto, su nombre continúa siendo recordado cada vez que se habla de colombianas que enfrentaron procesos judiciales en el extranjero. La historia de Juliana López Arrazola muestra cómo una carrera construida entre pasarelas y programas deportivos puede verse interrumpida de forma abrupta por una decisión que cambia el rumbo de toda una vida. Sin embargo, su caso no es el único en el que la fama y la justicia se cruzan fuera de Colombia. Existen otras historias donde el escenario no fue un aeropuerto internacional, sino tribunales y cárceles, que también marcaron destinos inesperados. Número 3. Angie San Clemente. Angie Juliette San Clemente Valencia nació en 1980 en Colombia. Desde muy joven se vinculó al mundo de los concursos de belleza y el modelaje. Su nombre empezó a sonar cuando fue elegida Reina del Café en Colombia, un certamen tradicional que reúne a candidatas de distintas regiones y que ha servido como plataforma para muchas modelos. Con el impulso de ese título, Angie construyó una carrera como modelo internacional. Participó en eventos de moda, sesiones fotográficas y concursos en varios países. Su imagen elegante y su experiencia en pasarelas la llevaron a viajar con frecuencia, lo que fortaleció su presencia en el circuito internacional del modelaje. Durante varios años, su vida estuvo ligada a desfiles, presentaciones públicas y compromisos sociales. Sin embargo, en 2010 su nombre apareció en titulares por razones muy distintas. Ese año fue vinculada a una investigación en Argentina relacionada con una red internacional de narcotráfico. El caso comenzó cuando autoridades argentinas detectaron un cargamento de cocaína que tenía como destino Europa. Las investigaciones apuntaron a una organización que, según la acusación, utilizaba modelos como transportadoras de droga para pasar desapercibidas en aeropuertos internacionales. De acuerdo con el proceso judicial,
Angie fue señalada como una de las presuntas líderes de esa red. Cuando se hicieron públicas las acusaciones, ella no fue localizada de inmediato. Permaneció prófuga durante varios meses mientras la justicia argentina continuaba con la investigación. Su desaparición aumentó la atención mediática en torno al caso. Programas de televisión y periódicos de distintos países seguían cada paso del proceso. Finalmente, fue capturada en Argentina después de ese periodo en fuga. A partir de su detención, enfrentó el juicio bajo las leyes argentinas. Durante el proceso, la Fiscalía presentó pruebas y testimonios que buscaban demostrar su participación en la organización dedicada al envío de cocaína hacia Europa. Tras el juicio, fue condenada a aproximadamente 6 años y 8 meses de prisión. La sentencia marcó un giro total respecto a la imagen pública que había construido como reina de belleza y modelo internacional. Pasó de desfilar en pasarelas a enfrentar la vida dentro de un penal argentino. Durante el tiempo que cumplió su condena en Argentina, su caso continuó siendo recordado en reportajes sobre figuras públicas involucradas en delitos de narcotráfico. La historia generó debates sobre cómo algunas organizaciones criminales pueden infiltrarse en ambientes aparentemente glamurosos, utilizando la imagen y el perfil de modelos para intentar evitar sospechas. El contraste entre el brillo de los concursos y la realidad de una prisión fue uno de los aspectos que más llamó la atención del público. Su trayectoria mostró cómo una carrera construida en torno a la belleza y la fama puede verse envuelta en investigaciones complejas que cruzan fronteras. Al concluir su condena, su nombre ya estaba ligado de manera permanente a uno de los casos más comentados de narcotráfico en Argentina durante esa década. Pero la lista de mujeres colombianas relacionadas con el mundo del espectáculo que han enfrentado procesos judiciales no termina aquí, y la siguiente historia revela otro giro inesperado. Número 4. Adriana Arango. Adriana Arango es una actriz y presentadora colombiana cuyos datos biográficos públicos son limitados. A diferencia de otras figuras ampliamente documentadas, gran parte de su vida personal no ha sido difundida de manera extensa en medios. Sin embargo, su nombre sí apareció con fuerza en la prensa cuando enfrentó un proceso judicial que marcó su trayectoria profesional. Antes del escándalo legal, Adriana participó en programas de televisión y realities nacionales. Su presencia en la pantalla le permitió ganar reconocimiento dentro del público colombiano. También actuó en producciones nacionales, consolidando una imagen asociada al entretenimiento y al mundo del espectáculo. Su perfil combinaba carisma frente a cámara y una actitud emprendedora. Además de su trabajo artístico, incursionó como empresaria. Formó parte de un proyecto relacionado con la exportación de flores, un sector importante en la economía colombiana. Colombia es uno de los principales exportadores de flores en el mundo, por lo que este tipo de negocio puede resultar atractivo para inversionistas. La empresa prometía rendimientos económicos interesantes a quienes decidieran aportar dinero. Con el tiempo comenzaron a surgir dudas sobre el funcionamiento real de la compañía. Las autoridades iniciaron investigaciones al detectar posibles irregularidades en la captación de recursos. Según los reportes judiciales, la empresa operaba bajo un esquema de captación ilegal de dinero que funcionaba como una estructura piramidal. En este tipo de esquemas, los recursos aportados por nuevos inversionistas se utilizan para pagar supuestos rendimientos a quienes ingresaron antes, en lugar de provenir de ganancias reales del negocio. Cuando deja de entrar dinero suficiente, el sistema colapsa y muchas personas pierden su inversión. Las investigaciones señalaron que varias personas habrían sido afectadas económicamente. Adriana fue acusada de estafa y fraude financiero por su participación en la estructura empresarial. El caso generó atención porque involucraba a una figura conocida del medio televisivo. La transición de actriz y presentadora a procesada por delitos económicos sorprendió a muchos seguidores. El proceso judicial avanzó y alrededor de 2009 fue condenada a aproximadamente 6 años de prisión. La sentencia confirmó la responsabilidad penal dentro del esquema de captación ilegal. Con ello, su carrera en televisión quedó completamente interrumpida. Durante el tiempo que permaneció en prisión, el caso fue citado como ejemplo de cómo figuras públicas pueden involucrarse en proyectos empresariales que terminan siendo investigados por fraude. También sirvió como advertencia sobre los riesgos de invertir en negocios que prometen ganancias rápidas sin bases claras y transparentes.
En 2015 recuperó la libertad tras cumplir la pena impuesta. Su salida marcó el cierre de esa etapa judicial, aunque el impacto en su imagen pública ya era evidente. El nombre de Adriana Arango quedó vinculado a uno de los casos de estafa más comentados en su momento dentro del entorno de celebridades colombianas. La historia de Adriana demuestra que los problemas legales no siempre están ligados al narcotráfico o a la violencia, sino también a delitos financieros que afectan directamente a numerosas familias. Y mientras algunas enfrentaron cargos por drogas o fraudes, todavía falta revisar otro caso que también generó controversia y atención mediática en su momento. Número 5. Aída Victoria Merlano. Aída Victoria Merlano nació en 1999 en Colombia. Desde muy joven comenzó a construir una presencia fuerte en redes sociales, donde se dio a conocer como influenciadora digital y modelo. Su contenido llamó la atención de miles de seguidores, lo que le permitió participar en producciones audiovisuales y asistir a eventos públicos relacionados con moda y entretenimiento. Su nombre, sin embargo, estaba ligado a una figura política conocida. Es hija de la excongresista Aída Merlano. La trayectoria de su madre en la política colombiana y los procesos judiciales que enfrentó colocaron a la familia bajo constante atención mediática. Esa exposición aumentó cuando ocurrió un hecho que marcó un antes y un después. En 2019, la excongresista protagonizó una fuga durante una cita odontológica en Bogotá. El caso fue ampliamente cubierto por medios nacionales e internacionales debido a la forma en que se produjo la evasión. Las autoridades iniciaron investigaciones para establecer quiénes habrían colaborado en la huida. Dentro de ese proceso, Aída Victoria Merlano fue señalada por presunto favorecimiento de fuga. La acusación sostenía que habría tenido algún tipo de participación o conocimiento previo de los hechos relacionados con la evasión de su madre. El caso rápidamente pasó del ámbito político al judicial y mediático. Fue capturada y presentada ante la justicia para responder por las acusaciones. La situación generó un fuerte debate en redes sociales, donde ella ya tenía una presencia consolidada. Mientras algunos defendían su postura, otros cuestionaban su posible implicación. La joven influenciadora utilizó sus plataformas para expresar su versión de los hechos, asegurando su posición frente a las acusaciones. El proceso judicial avanzó, y su caso fue analizado por los tribunales correspondientes. Durante el desarrollo del expediente se revisaron pruebas, testimonios y registros relacionados con el día de la fuga. La figura de favorecimiento de fuga en la legislación colombiana implica colaborar o facilitar que una persona privada de la libertad escape de la custodia oficial. A lo largo del proceso, Aída Victoria respondió judicialmente por las imputaciones. Su situación legal fue distinta a la de otros casos presentados en capítulos anteriores, ya que no enfrentó una larga condena carcelaria como resultado del proceso. Sin embargo, la investigación y el juicio tuvieron un impacto importante en su imagen pública y en su vida personal. El caso también puso sobre la mesa el peso que puede tener la relación familiar cuando uno de sus miembros enfrenta problemas legales de alto perfil. Para una figura pública activa en redes sociales, cada audiencia y cada decisión judicial se convirtió en tema de conversación nacional. A pesar de la controversia, continúa manteniendo presencia digital y participando en actividades públicas. Su historia demuestra cómo la vida de una influenciadora puede verse alterada por situaciones judiciales que no solo afectan su entorno familiar, sino también su propia reputación. Las historias presentadas hasta ahora muestran distintos caminos que conectan fama y justicia en Colombia. Algunas enfrentaron condenas largas en el extranjero, otras pagaron penas en cárceles nacionales, y otras respondieron ante los tribunales sin cumplir extensos periodos tras las rejas. Pero el tema sigue abriendo preguntas sobre el impacto real que estos procesos dejan en sus trayectorias. Número 6. Angélica Blandón. Angélica Blandón nació en 1980 en Medellín, Colombia. Desde muy joven mostró interés por la actuación y logró abrirse camino en la televisión nacional. Con el paso de los años, se convirtió en una actriz reconocida por su capacidad para interpretar personajes intensos y dramáticos. Su nombre empezó a ganar fuerza gracias a su participación en producciones que tuvieron amplia audiencia en el país. Uno de los proyectos más conocidos en los que participó fue la serie El Cartel de los Sapos, una producción que retrató el mundo del narcotráfico en Colombia y que tuvo gran impacto en la televisión latinoamericana.
Su actuación en este tipo de historias la posicionó como una intérprete capaz de asumir papeles complejos y emocionalmente exigentes. Además de esa serie, trabajó en cine y en otras producciones televisivas, consolidando una carrera constante dentro del medio artístico colombiano. Durante varios años, su trayectoria estuvo marcada principalmente por su trabajo actoral. Sin embargo, en 2012, su nombre apareció en los titulares por un motivo distinto a su desempeño profesional. Ese año fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol. Según reportes oficiales de la época, las autoridades realizaron una prueba que indicó un alto grado de alcoholemia. También se señaló la presencia de sustancias en el examen practicado. Debido a los resultados, fue trasladada a una unidad de reacción inmediata para el procedimiento correspondiente. El caso generó atención mediática porque se trataba de una figura conocida de la televisión. En Colombia, conducir en estado de embriaguez es una infracción grave que puede implicar sanciones económicas, suspensión de licencia e incluso consecuencias penales dependiendo del nivel registrado y de si existen agravantes. Durante ese episodio, no se reportaron víctimas ni accidentes fatales relacionados con su detención. Posteriormente, fue liberada conforme avanzaron los procedimientos legales correspondientes. El incidente quedó registrado como un hecho puntual dentro de su trayectoria pública. Este tipo de situaciones suelen tener un impacto importante en la imagen de figuras reconocidas. La opinión pública tiende a reaccionar con fuerza cuando artistas o celebridades se enfrentan problemas relacionados con la ley, incluso cuando se trata de infracciones distintas a delitos de mayor gravedad, como los mencionados en capítulos anteriores. En entrevistas posteriores, Angélica continuó desarrollando su carrera en la actuación. Su talento y experiencia en papeles dramáticos siguieron siendo parte fundamental de su perfil profesional. A diferencia de otros casos que terminaron en condenas largas o procesos internacionales, este episodio no significó una ruptura definitiva con su carrera artística. Sin embargo, el hecho quedó como recordatorio de cómo una decisión imprudente puede convertirse en noticia nacional cuando se trata de una persona pública. En el mundo del entretenimiento, la exposición constante hace que cada error tenga una dimensión mayor. La historia de Angélica Blandón muestra otro ángulo dentro de este recorrido por actrices y figuras del espectáculo que han enfrentado situaciones legales. No todos los casos terminan en largas condenas, pero cada uno deja una marca en la trayectoria personal y profesional. Y aún queda reflexionar sobre cómo estos episodios influyen en la percepción del público y en el futuro de sus carreras. Número 7. Sandra Bullock. Sandra Bullock es una actriz colombiana cuya información biográfica pública es limitada. A lo largo de su carrera, estuvo vinculada a producciones televisivas nacionales y su nombre fue asociado a novelas como Sin tetas no hay paraíso, una historia que tuvo amplio reconocimiento en Colombia y otros países de América Latina. Este tipo de producciones, centradas en realidades sociales complejas, marcaron una etapa importante en la televisión colombiana. Gracias a su participación en este tipo de proyectos, Sandra logró formar parte del grupo de actrices que construyeron su trayectoria en la pantalla chica. Aunque no siempre ocupó los papeles principales, su presencia en producciones populares la mantuvo dentro del radar del público que sigue las novelas nacionales. Sin embargo, con el paso del tiempo, su nombre comenzó a aparecer en contextos distintos al entretenimiento. En algunos reportes y listados difundidos por medios y portales digitales, fue mencionada entre celebridades capturadas o vinculadas a investigaciones. Estas listas, que suelen circular cuando se habla de figuras públicas relacionadas con problemas legales, generaron dudas y comentarios en redes sociales. Es importante señalar que en varios casos, este tipo de menciones se dan dentro de procesos de investigación que no siempre terminan en condenas. En Colombia, como en otros países, ser mencionado en una investigación no implica automáticamente responsabilidad penal. Las autoridades suelen abrir indagaciones cuando existen elementos que deben ser verificados y el proceso puede avanzar o cerrarse dependiendo de las pruebas recopiladas. En el caso de Sandra Bullock, su nombre fue relacionado con investigaciones criminales según ciertos reportes, lo que provocó que su imagen pública se viera afectada.
Cuando una actriz aparece en este tipo de listados, la repercusión suele ser inmediata, sobre todo en redes sociales, donde la información se difunde con rapidez. La relación entre fama y procesos judiciales vuelve a mostrarse en esta historia, aunque con matices distintos a los capítulos anteriores. Aquí no se trata necesariamente de una condena prolongada, ni de un caso internacional de alto perfil, sino de la manera en que una investigación puede impactar la reputación de una figura pública. El mundo del espectáculo en Colombia ha estado, en distintas épocas, cruzado por escándalos, rumores y procesos judiciales que alcanzan a actores, modelos e influenciadores. En algunos casos, las investigaciones concluyen con sentencias claras. En otros, la información pública resulta parcial o limitada, lo que deja espacio para especulación. Para una actriz que ha trabajado en producciones reconocidas, enfrentar la exposición mediática asociada a una investigación puede convertirse en un desafío tan fuerte como cualquier papel dramático en televisión. La presión pública, las preguntas constantes y la incertidumbre legal forman parte de un escenario complejo. La historia de Sandra Bullock añade otra pieza al panorama de figuras del entretenimiento colombiano que han sido vinculadas de una u otra forma con la justicia. Cada caso tiene características propias, niveles distintos de gravedad y consecuencias variadas, y al mirar el conjunto de estas historias, surge una pregunta inevitable sobre cómo la fama puede amplificar cualquier señalamiento y cambiar el rumbo de una carrera en cuestión de días. Número 8. Carolina Sabino. Carolina Sabino nació en 1973 en Bogotá, Colombia. Desde joven mostró interés por el arte y logró construir una carrera sólida como actriz, modelo y cantante. Su presencia en la televisión colombiana fue constante durante la década de los 90 y los años posteriores, participando en novelas que alcanzaron altos niveles de audiencia. Además de su trabajo como actriz, también desarrolló una faceta musical. Grabó canciones y se presentó en escenarios donde combinó su talento interpretativo con su imagen pública. Su versatilidad le permitió moverse entre la actuación, la música y la presentación de programas, convirtiéndose en una figura reconocida dentro del entretenimiento colombiano. Sin embargo, en 1998, su nombre apareció en los titulares por un hecho distinto a su carrera artística. Ese año estuvo involucrada en un grave accidente de tránsito. El incidente tuvo consecuencias serias, ya que la persona afectada quedó parapléjica como resultado del suceso. La noticia generó una fuerte repercusión mediática debido a la gravedad de las lesiones y a la popularidad de la actriz. El caso avanzó por la vía judicial. Cuando ocurre un accidente de tránsito con consecuencias tan severas, las autoridades deben determinar responsabilidades y analizar las circunstancias en que sucedieron los hechos. Se revisan informes técnicos, testimonios y peritajes para establecer si hubo negligencia o incumplimiento de normas de tránsito. Carolina enfrentó el proceso judicial correspondiente. Durante ese periodo, los medios siguieron el caso de cerca. Cada avance era reportado, lo que aumentaba la presión pública sobre ella. Para una figura conocida, atravesar un proceso de este tipo implica no solo la parte legal, sino también el impacto emocional y mediático. El caso generó debate en la opinión pública sobre la responsabilidad al conducir y las consecuencias que puede tener un momento de descuido. En Colombia, los accidentes de tránsito con víctimas graves suelen derivar en investigaciones penales y procesos civiles para determinar indemnizaciones y responsabilidades. A lo largo del proceso, Carolina continuó ligada al mundo artístico, aunque el episodio quedó marcado como uno de los momentos más difíciles de su vida pública. La repercusión mediática hizo que su imagen se viera afectada temporalmente, demostrando cómo un hecho ocurrido fuera del escenario puede influir en la percepción del público. Con el tiempo, su carrera siguió adelante en distintos proyectos de televisión y música. No obstante, el accidente de 1998 permanece como un punto clave cuando se repasa su trayectoria. La combinación entre fama y responsabilidad legal volvió a mostrarse en esta historia, aunque bajo circunstancias distintas a las vistas en capítulos anteriores. La experiencia dejó claro que para las figuras públicas, cada acción puede amplificarse cuando ocurre un incidente grave. La atención de los medios, la reacción del público y el desarrollo del proceso judicial se entrelazan,
creando una etapa compleja que puede redefinir una carrera. Así, el recorrido por estas historias evidencia que la relación entre celebridad y justicia adopta muchas formas, desde delitos internacionales hasta accidentes y procesos por investigaciones. Cada caso muestra un ángulo distinto de una realidad que sigue generando conversación y análisis. Número 9. Kathy Sáenz. Kathy Sáenz nació en 1970 en Bogotá, Colombia. Desde joven estuvo vinculada al mundo de la belleza y el modelaje. Alcanzó reconocimiento nacional al obtener el título de Señorita Colombia, lo que le abrió las puertas a una carrera en televisión. A partir de ese momento, su imagen comenzó a ser frecuente en revistas, eventos y producciones audiovisuales. Con el paso de los años, se consolidó como actriz en diversas novelas colombianas. Participó en producciones que marcaron época en la televisión nacional, interpretando personajes que conectaron con el público. Su trayectoria le permitió convertirse en una figura constante en la pantalla, combinando su experiencia como modelo con su trabajo actoral. Durante varias etapas de su carrera, Kathy fue vista como una de las actrices más reconocidas de su generación. Su presencia en eventos sociales y su vida personal también despertaron interés mediático, algo común cuando se trata de figuras públicas con larga trayectoria. Sin embargo, en determinados momentos, su nombre apareció vinculado a episodios de investigación y a situaciones que generaron escándalos mediáticos. En el entorno del entretenimiento, no siempre es necesario que exista una condena para que surjan titulares y especulaciones. Basta con que una figura pública sea mencionada dentro de una indagación o controversia para que la noticia se amplifique. En Colombia, como en otros países, los medios suelen dar seguimiento a cualquier situación que involucre a celebridades, incluso cuando se trata de procesos preliminares o investigaciones que no necesariamente concluyen en responsabilidad penal. Estas circunstancias pueden incluir declaraciones, vínculos indirectos o participación en hechos que están siendo revisados por las autoridades. En el caso de Kathy Sáenz, su nombre fue asociado a episodios de investigación que generaron conversación pública. Aunque estos momentos no derivaron en una larga condena carcelaria, como en otros casos abordados en capítulos anteriores, sí impactaron su imagen durante cierto tiempo. La atención mediática puede ser intensa, y en muchas ocasiones la reputación de una figura pública se ve afectada aún antes de que exista una decisión judicial definitiva. El recorrido de Kathy muestra otra faceta de la relación entre celebridad y justicia. No siempre se trata de delitos graves o sentencias prolongadas. A veces el simple hecho de ser mencionado dentro de un contexto de investigación es suficiente para provocar titulares, debates en redes sociales y juicios anticipados por parte de la opinión pública. A pesar de esas controversias, continuó siendo una figura reconocida dentro del medio artístico colombiano. Su carrera en novelas y su pasado como reina de belleza siguen siendo parte central de su historia profesional. Al llegar a este punto del recorrido, queda claro que el vínculo entre el mundo del espectáculo y los procesos judiciales puede adoptar muchas formas. Algunas historias implican condenas firmes, otras investigaciones mediáticas, y otras más controversias que nunca llegan a sentencias definitivas. Y aún así, cada caso deja una huella que transforma la manera en que el público observa a sus figuras favoritas. Número 10. Heidi Bermúdez. Heidi Bermúdez es una actriz colombiana cuya fecha de nacimiento no ha sido ampliamente divulgada en registros públicos. Su nombre comenzó a ser reconocido gracias a su participación en producciones televisivas populares. Uno de sus papeles más recordados fue en la serie El man es Germán, una comedia que logró altos niveles de audiencia en Colombia y que se convirtió en un referente de la televisión nacional en su género. Gracias a ese personaje, Heidi ganó visibilidad y logró consolidar su presencia en la pantalla chica. La serie, centrada en situaciones cotidianas con tono humorístico, permitió que su imagen llegara a distintos públicos. A partir de ahí participó en otras producciones televisivas, manteniéndose activa dentro del medio artístico. Sin embargo, su nombre también apareció en medios por razones ajenas a su trabajo como actriz. En determinado momento fue asociada públicamente a un presunto vínculo sentimental con un narcotraficante. Este tipo de señalamientos generan de inmediato una fuerte reacción mediática, especialmente en un país donde el tema del narcotráfico ha tenido un impacto profundo en la historia reciente.
La relación, que fue objeto de titulares y comentarios en programas de entretenimiento, provocó que su vida privada pasara al centro del debate público. Cuando una figura conocida es relacionada con personas investigadas por delitos graves, las autoridades suelen revisar si existe algún tipo de participación o conocimiento en actividades ilícitas. En este contexto, Heidi enfrentó investigaciones y una intensa exposición mediática. Las autoridades analizaron la información disponible para determinar si existía algún vínculo legalmente relevante más allá de la relación personal que había sido difundida. En situaciones similares, el simple hecho de ser mencionado dentro de una investigación puede afectar la reputación de manera inmediata. La atención de los medios y de las redes sociales convirtió el caso en tema recurrente durante un periodo. La presión pública suele ser fuerte cuando se trata de figuras del entretenimiento, ya que cada detalle es discutido y amplificado. Para una actriz que había construido su imagen a partir de papeles en producciones familiares y populares, la controversia representó un desafío importante. Aunque la exposición fue intensa, el enfoque principal de su carrera siguió siendo la actuación. El caso mostró nuevamente cómo la vida personal de una celebridad puede mezclarse con investigaciones oficiales, generando un escenario complejo en el que la opinión pública a veces se adelanta a las conclusiones formales. La historia de Heidi Bermúdez cierra este recorrido por distintas figuras del espectáculo colombiano que han estado vinculadas, en mayor o menor medida, con procesos judiciales o controversias legales. Cada caso tiene matices distintos, desde condenas internacionales hasta investigaciones mediáticas relacionadas con su entorno personal. Al observar el conjunto de estas historias, queda en evidencia que la fama no protege de los problemas legales ni de la exposición pública. En muchos casos, incluso amplifica las consecuencias y transforma episodios privados en asuntos nacionales que siguen siendo recordados años después. Llegamos al final de este video sobre actrices colombianas que ya estuvieron en prisión y que enfrentaron momentos difíciles por problemas con la justicia. Como vimos, la fama no impide que nadie enfrente consecuencias cuando se toman decisiones equivocadas. Estas historias nos dejan una reflexión. Muestran que nuestras elecciones tienen impacto y que la vida puede cambiar de manera rápida e inesperada. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías estos casos? ¿Qué te parecieron estas historias? Déjame tu comentario aquí abajo y comparte lo que piensas sobre el tema. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sigue pendiente de los próximos contenidos. Eso ayuda mucho al crecimiento del canal y nos motiva a traer más historias para ti. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.